Imagina un mundo donde los conceptos de tiempo y espacio se entrelazan de maneras que nunca antes habías considerado. En el centro de esta revolución se encontraba un hombre que desafiaba las leyes de la física con su mente brillante y creativa, Albert Einstein. Pero su vida, marcada por el genio y la curiosidad, se acercó a su fin en un día que muchos han tratado de entender más allá de lo evidente. Su muerte en un hospital de Princeton, Nueva Jersey, el 18 de abril de 1955 no solo dejó un vacío en el mundo científico, sino que también desató un torbellino de especulaciones y teorías. ¿Qué ocurrió realmente en sus últimos días? Esta es la historia oculta que pocos conocen y que revela las complejidades de su vida y su legado. Ya mismo te cuento todo, solamente debes suscribirte, activar la campanita y empezamos. Albert Einstein no fue solo un científico, fue un fenómeno cultural conocido por su icónica melena y su estilo despreocupado. Se convirtió en un símbolo de la inteligencia y la creatividad. Su teoría de la relatividad cambió nuestra comprensión del universo, pero a pesar de su fama, su vida estuvo llena de tensiones personales y dilemas éticos. A medida que sus ideas desafiaban la lógica convencional, su salud comenzó a deteriorarse, dejando en claro que, aunque su mente era eterna, su cuerpo era vulnerable. En los últimos años de su vida, Einstein se enfrentó a varios problemas de salud, incluyendo complicaciones cardíacas y problemas abdominales. A pesar de su condición, su pasión por la ciencia nunca se apagó. Continuó asistiendo a conferencias y compartiendo su visión del universo, aunque cada aparición era un recordatorio de su fragilidad. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que su vida estaba marcada por una constante lucha entre su genialidad y la realidad de su salud, una batalla que culminaría en su misteriosa muerte. La mañana del 17 de abril de 1955, Einstein fue llevado de urgencia al hospital de Princeton. Había estado sufriendo intensos dolores abdominales y problemas respiratorios. Los médicos, al examinarlo, descubrieron que tenía una afección conocida como un aneurisma aórtico, que había estado debilitando su cuerpo durante años. A pesar de sus padecimientos, Einstein se mantuvo consciente y alerta, incluso en sus últimos momentos. Sus pensamientos vagaban entre la ciencia y la humanidad, y se dice que tuvo conversaciones profundas con aquellos que le rodeaban, reflexionando sobre la vida, la muerte y el legado que dejaría atrás. Mientras estaba en el hospital se produjeron tensiones y presiones adicionales. Sus allegados y el personal médico sabían que el tiempo se acababa y la incertidumbre se apoderó de la atmósfera. Algunos informes sugieren que Einstein estaba preocupado por cómo se recordaría su trabajo y su vida. A pesar de su creciente condición, su mente aún brillaba con la misma curiosidad que había tenido desde joven. En esos momentos de claridad fue capaz de articular pensamientos que resonarían mucho después de su muerte. En la mañana del 18 de abril de 1955, Albert Einstein falleció. Su muerte fue declarada a las 1:15 p.m. y el mundo se detuvo por un momento para rendir homenaje al genio que había cambiado la forma en que entendemos el universo. Sin embargo, en la oscuridad de la sala de emergencias, un secreto inquietante comenzó a tomar forma. Después de su fallecimiento, los médicos tomaron una decisión controvertida. Decidieron realizar una autopsia. Esta acción, aunque rutinaria en muchos casos, no fue recibida sin controversia, especialmente porque la familia de Einstein no había dado su consentimiento explícito. El Dr. Thomas Stolz Harvey, el patólogo que realizó la autopsia, encontró algo sorprendente. El cerebro de Einstein, que había sido la fuente de su genialidad, presentaba características inusuales. Sin embargo, lo que comenzó como un estudio científico se transformó en un fenómeno que despertaría curiosidad y controversia. Harvey decidió preservar el cerebro y llevarlo consigo sin el consentimiento de la familia, con la esperanza de desentrañar los secretos de la inteligencia de Einstein. Este acto, aunque impulsado por la búsqueda de conocimiento, desencadenó una serie de dilemas éticos que todavía perduran hoy. La decisión de Harvey de conservar el cerebro de Einstein fue recibida con una mezcla de asombro y desaprobación. Mientras que algunos aplaudieron la intención de estudiar un órgano que había albergado una de las mentes más brillantes de la historia, otros criticaron la falta de respeto hacia el legado del científico y la privacidad de su familia. La familia de Einstein, aunque inicialmente ignorante de la decisión de Harvey, se sintió traicionada al enterarse de que el cerebro de su ser querido había sido apartado para la investigación sin su permiso. Tú solamente regálame un like y dime qué opinas de todo esto, que ya mismo te sigo contando. Con el paso del tiempo, la historia del cerebro de Einstein se convirtió en un relato cargado de controversia. Harvey cortó el cerebro en varias secciones y distribuyó partes a otros investigadores, lo que generó aún más debate. ¿Era correcto analizar el cerebro de un hombre que había sido un defensor de los derechos humanos y un crítico del uso de la ciencia para fines destructivos? Esta cuestión no solo puso de relieve los límites de la ética en la investigación científica, sino que también resaltó la tensión entre la curiosidad humana y el respeto por el individuo.
A lo largo de los años, diversas investigaciones se llevaron a cabo en las muestras del cerebro de Einstein. En 1985, un grupo de neurocientíficos realizó un análisis detallado y descubrió que el cerebro de Einstein tenía un número inusualmente alto de células gliales, que son responsables de la función de apoyo en el cerebro, así como un mayor tamaño en ciertas áreas relacionadas con el pensamiento abstracto y la comprensión matemática. Estos hallazgos fueron fascinantes, pero también controversiales. Algunos argumentaron que el estudio del cerebro de Einstein era simplemente una forma de tratar de explicar su genialidad a través de la biología, mientras que otros sostenían que la genialidad no podía ser reducida a la anatomía. A pesar de los esfuerzos por entender la biología detrás de su brillantez, la mayoría de los científicos coincidieron en que el talento y la creatividad de Einstein era un fenómeno complejo que no podía ser explicado solo por su fisiología cerebral. A medida que los estudios sobre el cerebro de Einstein continuaban, su legado se extendía mucho más allá de su trabajo científico. Einstein fue un defensor de la paz y un crítico del uso de la ciencia para la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial incluso firmó una carta al entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, alertando sobre la posibilidad de que la Alemania nazi desarrollara una bomba atómica. Sin embargo, después de la guerra se convirtió en un ferviente defensor del desarme nuclear y abogó por la paz mundial. La muerte de Einstein marcó el final de una era, no solo en la ciencia, sino también en la conciencia social y la política. A través de su vida defendió la importancia de la humanidad y la ética en la ciencia. Sus últimas palabras, que se perdieron en la confusión del momento, permanecen como un misterio. Algunas especulan que podrían haber sido reflexiones sobre su vida y su deseo de ser recordado no solo como un científico, sino como un ser humano comprometido con la paz y la justicia. Albert Einstein no solo fue un científico excepcional, sino también un pensador profundo que dejó un legado duradero. Su vida y su muerte están rodeadas de secretos, controversias y un deseo inquebrantable de entender el universo. Su legado va más allá de las ecuaciones y las teorías. Es una invitación a cuestionar, a explorar y a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la muerte y lo que significa ser humano. A medida que exploramos la historia oculta detrás de su muerte, nos encontramos con la complejidad de su vida y la riqueza de su pensamiento. Albert Einstein nos enseñó que la búsqueda del conocimiento no solo se trata de descubrir los secretos del universo, sino también de comprender nuestra propia humanidad. Al recordar su legado, recordamos la importancia de la ética, la curiosidad y el compromiso con un mundo mejor. Su vida y su muerte nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y los legados que dejaremos atrás. Comparte este video con tus amigos y regresa pronto al canal, que aquí hablamos siempre de los misterios de tus artistas preferidos.